Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la clase número 1 de nuestro curso de amigurumis, en la que vamos a aprender cómo tomar una aguja de crochet, el nudo deslizado, corredizo o de inicio y las cadenetas. Vamos allí. ¿Cómo tomar una aguja de crochet? Yo se los voy a enseñar tal y como me lo enseñaron a mí y como lo enseño a mis alumnos de forma presencial. Bien, la aguja tiene una parte que es plana. Bien. Si la ponemos de costado con el ganchillo hacia nosotros, vemos que acá se afina. Bien, por ahí la sujetamos a modo de lápiz entre pulgar e índice. De este modo nosotros tenemos un buen control, un buen agarre sobre la aguja. Existen personas que incluso utilizan este tercer dedo, el dedo medio, para poder sujetar la aguja con los tres dedos. Es válido, mientras a ustedes les sea cómodo, estaría perfecto. Yo la agarro de esta forma, bien, entonces me valgo de mi dedo medio para apoyarme sobre la aguja y tener sujeción sobre los puntos que van a estar acá encima. Existen personas que utilizan el dedo medio como yo, otras que utilizan el dedo anular, otras que utilizan los dos dedos, bien. Obviamente aquellas que utilizan los tres dedos para sujetar la aguja tienen que utilizar el dedo anular, bien. Hoy en día existe bastante la tendencia de agarrar las agujas de esta forma, como si fuera el mango de un cepillo de dientes. Para las agujas pesadas, por ejemplo, cuando yo trabajo con trapillo, que empleo agujas pesadas, grandes, y el trapillo es un material pesado, bien, realmente esta es la forma adecuada de agarrar la aguja para poder hacer mucha fuerza, que se necesita hacer mucha fuerza, sin lastimarnos la muñeca, bien, sin hacer mucha fuerza con la muñeca. Sin embargo, cuando estamos utilizando hilos livianos, bien, para estas agujas pequeñas, particularmente de forma personal, para mí es mucho más cómodo emplearlo de esta manera. Tenemos una mejor sujeción y un mejor control sobre los puntos. Bien, ahora vamos a ver el tema del nudo deslizado, corredizo o de inicio, que es el nudo que sirve para poder empezar a trabajar, a tejer. Bien, les voy a enseñar por lo menos 3 formas de hacerlo, pero seguro que hay muchísimas más. Vamos a ver una que es completamente manual, bien, donde tomamos el cabito del hilo hacia la izquierda, bien, a ver si esto enfoca, ahí está enfocando, bien, y hacemos esta vuelta como si quisiéramos pasar el hilo para hacer un nudo. Vamos a explicarlo de la otra manera. Si yo hago así y hago así, cierro para hacer un nudo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, pero con el cabito hacia el otro lado. A ver que esto enfoque. Ahí. Con el cabito para el otro lado, yo hago así, bien, y hago como si fuera a hacer un nudo, pero paso este ojalito así. Bien, ahí ya tenemos nuestro nudo corredizo. Simplemente introducimos la aguja y ya está. Si nosotros tiramos del cabito corto, esta lazada se abre. Si tiramos del cabito largo, bien, se cierra. Vamos a explicarlo nuevamente. Bien, con el extremo del hilo hacia la izquierda, perdonen, me estoy acostumbrando recién a la cámara para poder hacer esto y a veces tiene problemas de foco. Bien. Intentamos hacer como un nudo, pero en lugar de pasar el hilo completo, lo que pasamos es simplemente este ojalito. Bien. Ahí cerramos un poquito y ya introducimos la aguja y cerramos todo lo que necesitamos para poder tener el agujero del tamaño que nosotros querramos para hacer nuestra labor. Bien, esta es una forma completamente manual, ya ven, se emplean las dos manos. Después existe otra forma que digamos que es semi-manual, donde ya tomamos, por ejemplo, el cabito ya con la mano izquierda y lo que hacemos es un lacito donde lo apoyamos de esta manera, o sea que esta parte de la hebra queda apoyada encima de la otra y lo sujetamos así, ¿bien? Y lo sujetamos así entre pulgar e índice. Entonces,
Introducimos el gancho desde acá afuera, bien, vamos a buscar esta hebra de acá, tiramos y cerramos, bien. Si tiramos del hilo corto, tiende a abrirse, si tiramos del hilo largo, se cierra, ¿tá? Por eso se llama corredizo. Bien, puedo abrir y cerrar. Va de nuevo la explicación. Tomando con la mano derecha lo que es el cabo corto, bien, hago como un anillito para apoyarlo de esta manera, acá, así, bien, y entonces ahí lo sujeto entre pulgar e índice. Vengo con la aguja por el lado de afuera, no por este lado, por el lado de afuera, voy a buscar la lazada que está acá, bien, la paso por el agujero y cierro, bien. Entonces, si tiro del cabo largo, se cierra, si tiro del cabo corto, se abre. Y ahí voy regulando la intensidad, o sea, voy regulando el tamaño de ese agujero de acuerdo a cómo yo desee tejer. Bien, ahora vamos a hablar de la forma como más elegante, como lo hacía mi abuela. Tomamos el cabito del hilo o hilaza, lana con la que estemos trabajando con la mano derecha y la apoyamos sobre nuestro dedo índice de la mano izquierda, bien, dejando unos generosos 10 centímetros. El resto de los dedos, esto es ya para que vayan teniendo en cuenta cómo se va a colocar el hilo. El resto de los dedos se cierran en torno a ese hilo para darle una cierta dirección, una cierta tensión, pero no se aprieta, ¿no? No se aprieta. Esto simplemente se cierran los dedos y esto da una dirección hacia abajo para que el hilo no quede suelto dando vueltas por ahí. Bien, da una dirección hacia abajo y una cierta tensión. Bien, entonces vamos a estar apoyados en este sector de nuestro dedo en la parte exterior del índice, ¿correcto? Bien, entonces ahí vamos a sujetar nuestra aguja de crochet. Tengan en cuenta que lo que es el ganchillo no va hacia abajo, no va 90, o sea, no va completamente hacia nosotros, sino que tiene una inclinación de más o menos 45 grados. Bien, entonces introducimos por este lado de aquí, torcemos hacia nosotros, trabo con el dedo que yo utilice de apoyo. Les recuerdo que yo utilizo el dedo medio, otras personas utilizan el dedo anular, otras utilizan los dos, eso ya es como ustedes quieran. Trabo, de esta manera tengo control para que este punto no esté acá o no esté acá y yo no tenga control sobre él. Yo trabo donde yo quiera tener el punto, ¿bien? Entonces paso por debajo de la hebra, bien, trabo, bien, y ahí suelto y abro ligeramente un poco, me ayudo de índice y pulgar de la mano izquierda, abro un poquito este punto de acá y paso la lazada. Bien, entonces ahí tenemos que cerramos y abrimos tal como lo habíamos explicado con los otros puntos. Va de nuevo. Bien. Tomamos con la mano derecha el extremo de la hilaza con la que estamos trabajando, nos apoyamos, bien, tenemos aquí dedo índice, dedo medio, nos apoyamos pasando entre dedo índice y dedo medio, nos apoyamos sobre esta parte del dedo índice y dejamos una colita de unos 10 centímetros. Bien, el resto de los dedos van a cerrarse sobre la hilaza de modo de darle una dirección, bien, una dirección y una tensión, pero no apretamos, simplemente se cierran. Bien, tomamos, a ver si esto hace foco, tomamos nuestra aguja de crochet, venimos por este lado de aquí, torcemos hacia nosotros, bien, trabamos con el dedo con el que decidamos que vamos a trabar la labor, bien, que vamos a sujetar acá, pasamos por debajo, tomamos lazada, trabo estas dos, así yo ya quedo con esta mano liberada, bien, me ayudo de índice y pulgar para abrir ligeramente el punto, aquí, paso la lazada y doy un tironcito. Con eso se cierra este pequeño nudito. Entonces
Si yo tiro del hilo largo, se cierra el nudo acá. Si yo tiro del corto, se abre. De esa forma yo puedo regular el tamaño que yo quiera. Bien. Bien, entonces ya colocados en esta posición, vamos a empezar a tejer el tema de las cadenetas. Bien, la idea es que, recuerden, siempre este dedo es un dedo de apoyo sobre la hebra que está en la aguja y nos vamos a ayudar de nuestro pulgar de la mano izquierda para tocar. El pulgar siempre va a estar tocando la labor, siempre va a estar tocando la última hebra, la lazada que nosotros tenemos sobre el ganchillo, pero no desde acá abajo. Vamos a subir el pulgar. Bien, el pulgar sube y toca el ganchillo. Bien, entonces estamos así. Pasamos por debajo, tomamos lazada, trabo, subo el pulgar hace una ligera, imperceptible tensión hacia abajo que ayuda de alguna manera a mantener abierto este punto de acá que es por donde vamos a pasar esta lazada. Bien, entonces subo el pulgar, paso. Bien, esa es una cadeneta. Bien, ven que la cadeneta tiene forma de V. Bien, entonces seguimos haciendo cadenetas. Paso por debajo, tomo la lazada, estoy trabando acá, subo el pulgar y paso. Tomo la lazada, estoy trabando acá, subo el pulgar, paso. Bien, esto lo voy a repetir incansablemente en todos los puntos que aprendamos. Este dedo es un dedo de apoyo que traba aquí y el pulgar siempre sube y está tocando la aguja, está tocando la lana que tenemos aquí, el hilo que tenemos aquí y está tocando la aguja. Por supuesto, no tapa porque si no, no veo lo que estoy haciendo. Bien, y siempre vean que estoy apoyada en el borde exterior de mi dedo índice. Bien, entonces paso la aguja por debajo, tomo la lazada, subo el pulgar y paso. Bien, tomo la lazada, subo el pulgar, paso. Fíjense que yo no hago ningún movimiento extraño, o sea, yo no hago así y retuerzo. No, no se retuerce, se pasa lo más derecho posible. Bien, tomo la lazada, subo el pulgar y paso lo más derecho posible. Para eso yo estoy ayudándome de este dedo que me ayuda a darle dirección al ganchillo. Y fíjense que siempre estoy con el ganchillo, con la aguja de crochet prácticamente paralela a este dedo. Yo ya no estoy controlando lo que voy tejiendo, eso va cayendo para aquí. Yo ya no busco tener control sobre ello. En la medida que ya después ustedes agarren más práctica, bien, obviamente están acá y ya van a poder tejer 1, 2, 3, 4, a lo mejor cadenetas al aire antes de subir el pulgar. Pero hasta que se acostumbren a ello, yo les aconsejo que sanamente siempre busquen apoyar el pulgar aquí, ¿bien? O sea, tomen la lazada, suban el pulgar, de ese modo tienen control sobre el punto y pasan. Suben el pulgar 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 y pasan. Bien, amigos, bueno, acá tenemos nuestra primera cadena de cadenetas. Bien, si este video les ha resultado de utilidad, les pido por favor que le den like, se suscriban al canal y activen la campanita para estar notificados de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.